Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Nos va a recibir el doctor Diego de Bernardi, especialista en cirugía de tórax, para hablar de cáncer de pulmón y la importancia de detectarlo a tiempo. El cáncer de pulmón es cuando las células del pulmón o el bronquio pulmonares tienen un crecimiento anómalo, es decir, no crecen normalmente y generan un crecimiento desproporcional. Como ya sabemos, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer de pulmón dentro de la población occidental. Es una de las primeras causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Y en Argentina, por ejemplo, tiene una incidencia casi de entre 12.000 casos anuales nuevos por año. Dentro del hombre, por ejemplo, en los hombres es el segundo tumor más frecuente y en la mujer es el cuarto después de todo lo que son las patologías ginecológicas, cervix, mama, útero. Es más frecuente la patología ginecológica. Después, está relacionado en el 85% de los casos con los pacientes fumadores. No quiere decir que el que no fuma no tenga cáncer de pulmón. Un 15% más o menos está relacionado con lo que es la polución ambiental, con las exposiciones laborales. Y la edad promedio del pico de cáncer de pulmón está más o menos entre los 60 y 65 años. Pero hay un 15% o un poquito menos que se da en pacientes menores de 30 años, es decir, que no es una patología exclusiva de gente grande. Sí tiene gran afección, por ejemplo, de la exposición al tabaco, que es uno de los principales factores de riesgo, la cantidad de cigarrillos que uno fuma por día, y se toma para el factor de riesgo lo que sería paquetes año, es decir, cuántos cigarrillos fumó ese paciente durante cuántos años. Eso está directamente proporcional a aumentar el riesgo de los tumores pulmonares. Otra cosa que hay que nombrar para descartar, que en mujeres es más posible que, digamos, que fuman, es más perjudicial o tienen más posibilidad de tener un cáncer de pulmón que en el hombre. Eso está demostrado que la mujer, el fumar, le puede tener más posibilidad de tener un cáncer de pulmón que el hombre. ¿Qué señales empieza a percibir el paciente y en qué instancia viene al consultorio, ¿no? ¿Usted encuentra al paciente ya avanzado o no? Digamos, ¿cuáles son esas señales o esos síntomas para empezar a pensar en esto? Bueno, mira, eso es una muy buena pregunta y una cosa que yo me cuestiono todo el tiempo. Yo también trabajo en el hospital y trabajo acá. Mayormente vos terminás tratando quirúrgicamente un 20% de los pacientes que se presentan a la consulta en cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque todos llegan en estadios avanzados. Y eso yo siempre digo que también es una cuestión de salud pública, porque el cáncer de pulmón tiene síntomas, que puede dar síntomas, pero muchas veces cuando ya el síntoma aparece ya es tarde. Por ejemplo, cuando tenés dolor en una costilla porque tenés una metástasis, o cuando ya hay tumores que son centrales, que están dentro de las vías aéreas, cerquita de las vías aéreas, que te pueden dar más rápido síntomas. Por ejemplo, tos, esputo o alguna alteración de la voz, pero ya están más avanzados. Y entonces cuando ya hay síntomas, muchas veces cuando consulta el paciente ya es bastante avanzado. Avanzado no significa que no tenga tratamiento, significa que ya, por ejemplo, dentro del estadio quirúrgico ya no se va a tratar con cirugía, sí se va a tratar con medicamentos, con drogas, con quimioterapia, radioterapia, lo que sea necesario. Y nosotros acá en la institución tenemos un programa de screening de cáncer de pulmón, que el paciente hace su primera consulta y si tiene que cumplir como ciertos requisitos, por ejemplo, los factores de riesgo, la edad, los antecedentes, y eso lo mete dentro de un screening de cáncer de pulmón. Hoy en día se utiliza lo que se llama tomografía de baja dosis, es decir, que no es una tomografía, pero como si fuese una tomografía convencional, lo único que no tiene tanta irradiación de rayos X para no exponer tanto al paciente. Esto es lo que ha demostrado en pacientes que cumplen con ciertos requisitos, por ejemplo, para nombrar alguna, que es mayor de 50 años, que haya fumado, que tenga antecedentes de alguna enfermedad pulmonar, EPOC u otro tipo de enfermedades pulmonares previas, y esos pacientes requieren hacerse un control para cáncer de pulmón.
Esto se realiza una tomografía, después que uno realiza la tomografía, ve los hallazgos que encuentra. Es decir, ¿por qué? Porque hoy tenemos, estas tomografías son, acá en la institución hay tomografía que detectan nódulos muy chiquititos, y por ahí hay que saber qué nódulo uno va a seguir avanzando para estudiar, qué nódulo lo va a sacar y qué nódulo lo va a controlar. Por ejemplo, una pequeña lesión pulmonar.